Bien. Buenas. Vamos a continuar hoy con el tema pseudofuerza. La clase pasada habíamos aplicado un procedimiento para el tratamiento de observadores no inerciales. ¿Se acuerdan que solamente los observadores inerciales, es decir, los que no están acelerados respecto a un marco de referencia inercial, eran los que podían aplicar la segunda ley de Newton? Lo que habíamos notado es que si el observador por algún motivo estaba acelerado respecto a un marco de referencia inercial, entonces la segunda ley de Newton no se cumplía. Lo que aprendimos en la clase pasada es justamente aplicar una corrección, ¿tá?, para poder utilizar un marco o sistema de referencia no inercial. Está el famoso observador primado o prima que vimos la clase pasada. Concretamente, el postulado establece que debemos a nuestro diagrama de cuerpo libre agregar una fuerza ficticia, es decir, no una fuerza real, no es una fuerza verdadera, simplemente un artefacto que incorporamos a nuestro tratamiento para poder de alguna manera compatibilizar lo que ve el observador O' respecto a las fuerzas que están actuando y poder describir su movimiento. Ese procedimiento establece que esa fuerza complementaria se calcula como menos la masa del cuerpo que está en estudio, es decir, a quien le estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, y debemos multiplicar esa masa por el acelerador del marco de referencia, es decir, la aceleración que tiene el observador O', ¿no? Eso fue lo que vimos en la clase pasada y ahora lo vamos a aplicar a un ejemplo bastante sencillo para ver justamente cómo se trabaja con el mismo. ¿De acuerdo? Para eso, y para simplemente resumir lo que estábamos diciendo, vamos a de vuelta a trabajar con nuestra plataforma. Ahora le sacamos la carcasa, simplemente nos quedamos con el piso. El observador O, como siempre, está parado en el piso. El observador primado está arriba de ese vagón, que concretamente además se va a acelerar hacia la derecha con aceleración a cero. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es, bueno, si podemos compatibilizar, ¿no?, lo que plantea el observador O y lo que plantea el observador O' para el planteamiento en ecuaciones de esta situación particular. ¿Bien? Respecto al observador O, ¿qué es lo que vamos a, de alguna manera, analizar? Bueno, ahí estamos analizando un colibrí que se mantiene sustentado en el aire. Es un buen ejemplo de un sistema que en principio parece no estar interaccionando con nada, pero en realidad, bueno, algo interacciona ahí, ¿verdad? El colibrí tiene un peso, pero gracias al aleteo que hace, ¿verdad?, genera un empuje con una fuerza hacia arriba que se, de alguna manera, equilibra de forma perfecta con el peso, dando una especie de cierta sensación, ¿verdad?, de volatilidad o de mantenerlo a una determinada altura constante. No hay nada más que ejerza sobre ese colibrí una fuerza horizontal. Entonces, si tengo un cuerpo allí que está sustentado en el aire y no hay ninguna fuerza neta, entonces, ¿cómo va a ser el movimiento de ese objeto? No va a haber movimiento, ¿verdad? Se va a mantener en el lugar. Entonces, según la lógica del observador O, ante ausencia de fuerzas verdaderas, y él sabiéndose un observador inercial, entonces dirá fuerza cero, aceleración cero. El tema pasa ahora con lo que de alguna manera va a plantear O', porque O' es toda una plataforma, ¿verdad? Una plataforma vagón que comienza a desplazarse hacia la derecha, con una aceleración a cero. La pregunta es qué es lo que va a pasar. Así que bueno, volvamos a nuestro planteamiento. Tengo entonces el observador O', ¿tá?, aquí el colibrí que está sustentado en el aire. Vamos a dibujar una marca de tiempo temporal para otra situación en la cual la plataforma se va a desplazar horizontalmente, consecuencia de que esta va a tener una aceleración a cero. Aquí abajo
está el observador O. ¿Tá? ¿Qué pasa respecto del colibrí o de la masita M, que es el objeto de estudio? Un poco lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Según el observador O, que está fijo respecto al piso, esto lo estamos planteando un tiempo igual 0, esto lo estamos planteando un tiempo igual t, o sea, posterior, ¿sí? Dado que no hay ninguna fuerza horizontal neta en la masa, no hay nada que la pueda mover. Ella se va a mantener en su lugar. Por lo tanto, al simplemente proyectar temporalmente el lugar del colibrí, este se va a encontrar acá. ¿Tá? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar un sistema de ejes coordenados X en este caso, para el observador O. Vamos, como decíamos recién, ¿verdad? Plantear la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X según el observador O. Y nos encontramos que no hay ninguna fuerza horizontal. La sumatoria de fuerzas es 0. Esto es igual a masa por aceleración, ¿no? La aceleración concretamente de la masa m respecto al observador O. Si no hay fuerza, es un sistema de referencia inercial, ¿verdad? Conclusión, la aceleración de la masa m respecto al observador O, ¿cuánto vale? 0. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Dudas de esto? Vamos ahora a analizarlo desde la lógica, desde el observador. Esto era desde el observador O. ¿Tá? Vamos a analizar ahora desde la lógica, desde el observador O'. ¿Qué tenemos allí? Bueno, tenemos de vuelta la masa. No hay ninguna fuerza verdadera, ¿verdad? Pero cuando nosotros vayamos a plantear la sumatoria de fuerzas, vamos a plantearnos un eje X' de esta forma, ¿sí? Según el observador prima. ¿Qué fuerzas debo poner? Primero las verdaderas, que en este caso, ¿cuánto valen? 0, ¿verdad? Lo vimos en el caso anterior, no hay ninguna fuerza real ahí actuando, ni un resorte, ni una tensión, ni una fuerza viscosa, no hay nada. Pero ¿qué es lo que tengo que agregar? Una fuerza complementaria. ¿Por qué? Porque el observador que está planteando este análisis, O', ¿qué característica tiene? Que está acelerado. ¿Con qué aceleración? A 0. O sea, O' está acelerado. ¿Con cuánto acelera? Con A0. Y esto es lo que constituye la aceleración del sistema no inercial. ¿Está bien? Entonces él tiene que corregir sus ecuaciones. Luego del planteamiento natural, normal, del diagrama de cuerpo libre con fuerzas verdaderas, vamos a la fuerza asterisco, que como vimos en la clase pasada, es relativamente sencillo. Tengo que identificar la aceleración que tiene el marco de referencia, en este caso concreto es A0, como acabamos de decir, ¿verdad? Lo tengo que multiplicar, esa aceleración, por la masa del cuerpo en estudio, en este caso es m chica, ¿sí? Y ese signo de menos, ¿qué dice? Que sea cual sea esa aceleración, para el otro lado tiene que estar la pseudofuerza. Como la aceleración a 0 apunta hacia la derecha, ¿verdad? La pseudofuerza, la F asterisco, que la voy a pintar de verde, va a ir hacia atrás. El módulo va a ser igual a la masa, ¿verdad?, del objeto de estudio, multiplicado por la aceleración del sistema no inercial, que según la letra es A0. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ahora sí, voy a mi sistema de ecuaciones, identifico, ¿verdad?, que la fuerza va hacia la izquierda, respecto al eje X', ¿verdad?, es opuesto, así que me queda acá menos m por A0. No es una fuerza real, recuerden, esta es la fuerza complementaria o pseudofuerza que necesitamos para poder describir lo que queremos. ¿Y esto a qué lo igualamos?
a la masa multiplicado por A', que es la aceleración de la masa m, según el observador O'. ¿Estamos bien? Y de allí podrán ver que, aplicando tachativa de las masas, me va a quedar que A' es igual a menos A0 versor x. ¿Tá? Esta es la aceleración de m según el observador O'. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que ve este observador en base a esto? Simplemente, bueno, acá de vuelta le dibujé la caja, dije que no lo iba a hacer, pero pasan cosas a veces, ¿no? La masita arrancó por acá, como quien dice, ¿no? A tiempo cero, ¿no? Estaba a una cierta distancia, llamémosle distancia d, y ahora basta una distancia, llamémosle distancia de 1. ¿Ah? Esta es la distancia d original. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que el tiempo transcurre, la masita se empieza a acercar, ¿verdad? ¿Con qué aceleración se acerca hacia él? Por lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con una aceleración a 0, para atrás. Que ojo, lo podríamos haber perfectamente concluido respecto al planteamiento de la transformación de Galileo. Lo hicimos al principio, ¿no? Cuando aplicamos justamente la transformación, para ver cómo podíamos compatibilizar lo que se veía desde el marco de referencia inercial, desde el observador O, versus el observador acelerado O'. ¿Tá? Pero bueno, acá simplemente estamos incorporando esta información al diagrama de cuerpo libre y de alguna manera llegamos a la conclusión correcta. Puedo explicar lo que él ve. Yo estoy en el ómnibus, ¿verdad? Sentado en el asiento, yo pongo una pelotita, asumamos que el piso del ómnibus es despreciable o tengo un rozamiento muy pequeño. Entonces, cuando usted pone una pelota de fútbol en el piso de un ómnibus, inicialmente en reposo y de repente el ómnibus arranca, ¿para dónde se va la pelota? Para atrás. ¿Alguien empuja la pelota? No. Que se mueve el ómnibus. La pelota estaba quieta. ¿Ah? Aparece una rotación, pero eso ahora no es relevante. Quedémonos únicamente con la idea de hacia dónde vamos. O como nosotros estamos en el ómnibus, ¿verdad? A veces el ómnibus para y de repente arranca de golpe, sentimos que nos vamos para atrás. No nos vamos para atrás, nosotros estábamos quietos. Lo que hace el ómnibus nos lleva puesto, nos empuja hacia adelante y eso nos da la sensación de, a nosotros, respecto al ómnibus, irnos para atrás. Lo mismo cuando frena el ómnibus, ¿verdad? Cuando frena el ómnibus, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos vamos para adelante. ¿Pero por qué nos vamos para adelante? En realidad porque el ómnibus desacelera, acelera negativamente para el otro lado. Yo venía con mi inercia, muy felizmente para ese lugar, y de repente el piso y toda la carcasa del ómnibus se empieza a retrasar respecto a mí. Soy yo, en realidad, que me estoy yendo hacia adelante. Pero bueno, todo depende de quien vea ese fenómeno. De esta forma, eligiendo claramente el observador y sabiendo qué es la corrección que tenemos que aplicar, nosotros podemos compatibilizar las visiones de ambos marcos de referencia. Y si hago la corrección correcta, valga la redundancia, nos permite a nosotros plantearnos indistintamente respecto a cualquier marco de referencia. Esto que parece una construcción bastante abstracta, que lo es, ¿tá? De alguna manera nosotros luego en la práctica, en los ejercicios, nos posibilita elegir pararnos en un marco de referencia o pararnos en otro. A veces el dato de letra está en un marco de referencia, entonces no me queda otra que ir hacia allí. Hay a veces los ejercicios que van a permitir la elección libre de ustedes de resolver el problema respecto a un observador O un observador O'. Sepan que con estas correcciones ustedes indistintamente pueden ir cambiando desde el marco de referencia. Vamos a ver ahora, una transparencia más adelante, qué es lo que ocurre para un marco de referencia particular, acelerado, el de movimiento circular, que ahí la cosa se complejiza bastante, porque el movimiento circular ya lo discutimos acá, ¿verdad? Es un movimiento complejo y bueno, tiene sus sets de fuerzas complementarias con nombre propio, centrífuga y Coriolis, que vamos a ver cómo se trabaja con ella. ¿Tá? Pero acá lo importante es que, como siempre digo, respecto al procedimiento, identificar a quién están estudiando ustedes, quién es el que está visualizando el fenómeno, quién es el observador. Porque eso no es simplemente un tema de ejes. Como ven acá, es un observador que debe o no corregir la segunda ley de Newton para poder resolver el problema. ¿Tá?
Y eso ustedes lo tienen que tener claro desde el principio, la letra se lo tiene que explicitar, o ustedes van a tener que simplemente elegir la mejor conveniencia desde el punto de vista matemático para resolver el problema. ¿Estamos bien? Así que así se trabaja con un marco de referencia no inercial. ¿Preguntas de esto? ¿Seguros? Bueno, y esa es un poco la conclusión que acabamos de sacar ahora en base al planteamiento de la segunda ley C1', que el colibrí acelera hacia él con aceleración menos a 0. Las leyes de Newton no se cumplen, pero bueno, gracias a la corrección que planteamos, incluyendo la pseudofuerza, fuerza complementaria, vamos a poder hacer. Bien. Si esto está claro, entonces vamos a plantear qué es lo que ocurre con un marco de referencia no inercial acelerado en movimiento circular. El ejemplo más sencillo que nos podemos traer para este tipo de cuestiones es, si yo quiero analizar el movimiento de un pajarito en el aire, yo estoy parado en el piso, bueno, soy un observador en principio inercial, pero ¿qué pasa si estoy en el Parque Rodó y alguien se sube al samba, verdad? Si alguien se sube al samba, ¿qué tipo de movimiento va a describir? Circular. O se sube a un teodigo, ¿verdad? Una calecita. Ahí el observador va a estar todo el tiempo rotando en torno a un eje. Lo que ve a alguien subido a una calecita respecto a alguien que ve un fenómeno parado en el piso, ¿es lo mismo? No. Porque el movimiento del observador en trayectoria circular, recuerden, ¿no? Un movimiento circular, ¿qué es por definición? Movimiento acelerado. Para yo estar todo el tiempo cambiando de dirección y de sentido de mi velocidad, necesariamente tengo que tener una fuerza hacia el centro, centrípeta, que explique la aceleración centrípeta de un movimiento circular. Los movimientos circulares son movimientos acelerados. Entonces, todo que esté parado respecto a un marco de referencia en movimiento circular va a estar acelerado. Entonces, va a tener que corregir sus ecuaciones. ¿Tá? Simplemente desde el punto de vista del procedimiento, para el movimiento circular, ¿verdad? Recuerden lo que hicimos al principio de todo esto. ¿Tá? Habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas era igual a m por a. ¿Tá? Esa aceleración era igual a la aceleración prima, según observador, más la aceleración de O' respecto a O. ¿Esto qué era? Es la aceleración del observador O' respecto del observador O. Eso es lo que nosotros llamamos aceleración del sistema no inercial. Es decir, que si yo sé cómo se mueve O' respecto a O, es lo que yo luego incorporo en la pseudofuerza, como menos la masa del objeto en estudio por la aceleración del sistema no inercial. Es decir, la aceleración del observador O' respecto a O. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Para trayectorias simplemente lineales, ¿verdad? Colineales. La cuestión pasa ahora si el marco de referencia en O' no simplemente tiene un movimiento de desplazamiento lineal o en una única dirección, sino lo que ocurre cuando éste tiene la capacidad de rotar. ¿Tá? O sea, O tendría simplemente un marco de referencia X y Z, genérico, y de repente hay un sistema de ejes rotado que ve el observador O', con coordenadas X', Y' y Z'. Y los dos van a tener como objetivo analizar el desplazamiento de cierta partícula denotada allí con la letra P. El tema es cómo yo compatibilizo, ¿no?, el punto de vista de ambos observadores. Si bien esa rotación puede ser genérica, nosotros simplemente por simplicidad vamos a alinear los ejes Z y Z' en el mismo marco de referencia cartesiano y simplemente vamos a desplazar un ángulo alfa, el eje X respecto a X' y el eje Y respecto a Y'. Disculpen allí que por un tema de
del visor de PowerPoint siempre queda corrido esta comita. Esta comita es del eje rojo, ¿no? Del eje primado. Este es X', este Y' y este Z', ¿tá? Si esta proyección simplemente yo la miro desde arriba, el eje Z ahora, ¿verdad?, es perpendicular al plano de proyección, podemos ver allí la relación entre los ejes X, X', Y'. Y de vuelta, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ambos describan la posición del objeto de estudio, concretamente aquí el punto P. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo de alguna forma nosotros podemos establecer la proyección de ambos marcos de sistemas coordenados? Bueno, a través de estas relaciones que se llaman transformaciones lineales, ¿verdad?, de ejes en rotación, que se pueden demostrar muy sencillamente en base a la descomposición de cada uno de estos ejes, ¿está? Esta demostración no la voy a hacer. Si quieren ver el detalle, pueden ir a el teórico del año 2019, así no me atraso, en el cual, bueno, simplemente teniendo en cuenta el eje X, ¿verdad?, este ángulo alfa y la proyección a lo largo del eje horizontal, pueden ver allí, ¿verdad?, lo que son cada una de estas componentes, ¿tá? Así que X', que es este eje, multiplicado por coseno de alfa, llega por acá, y a eso se le resta la componente Y' por seno de alfa, que es este pedacito, me da lugar a la componente X. Y lo mismo con la componente del eje Y, ¿tá? Es X' por seno de alfa, que es esta altura, a la cual le vamos a subir esta otra altura que está acá, ¿tá? Y de esa manera reconstituimos el eje Y. Simplemente es una transformación lineal que me permite rotar un marco de referencia respecto a otro. Respecto a esa rotación, ¿tá?, porque es un poco lo que nosotros vamos a querer hacer, vamos a asumir una serie de condiciones para cada uno de estos casos particulares. Vamos a asumir una rotación con una velocidad angular uniforme. ¿Tá? Algo vimos cuando hablamos movimiento circular uniforme. Lo que vamos a decir es que ese alfa es igual a omega por t, ¿tá? Donde omega, como ya sabemos, ¿verdad?, corresponde al módulo de la velocidad angular. ¿Sí? Es decir, que ese marco de referencia va a estar todo el tiempo girando, va a estar todo el tiempo rotando. Simplemente para adelantarnos un poco y mostrarles cómo es que eso se trabaja, vamos a habilitar una simulación. Ahí simplemente es el movimiento de una pelotita en un marco de referencia inercial, que es el que está de alguna manera marcado en negro, ¿tá?, porque el marco de ejes coordenados de alguna manera está fijo respecto al piso. Y ahí simplemente lo que estamos viendo es cómo una pelotita se va alejando del eje y como está rotando con la plataforma, va a describir una especie de trayectoria en espiral. Lo que nosotros vamos a buscar hacer es tratar de describir el movimiento de esa partícula respecto al marco de referencia que está rotando, ¿tá?, que es el que está pintado de azul, ¿tá? O sea, el sistema en prima, que vimos recién en la transparencia, corresponde al marco de referencia en azul, mientras que los no primados son los que corresponden en este caso concreto al sistema de ejes pintado en negro, ¿tá? Lo que tratamos de ver es cómo ambos marcos de referencia visualizan, ¿verdad?, la trayectoria de la partícula.
Vamos a tratar de compatibilizar ese movimiento. Porque es un movimiento acelerado, pero tiene la característica de ser un movimiento que es circular y eso tiene toda una serie de complejidades que vamos a ver ahora. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Acabamos de postular una transformación que es demostrable. De hecho, la pueden encontrar en el video 2019, clase 8. Y lo que vamos a hacer ahora, tal como estuvimos haciendo con el caso anterior, ¿verdad? ¿Qué necesitábamos nosotros hacer para poder obtener la aceleración del sistema no inercial? Nosotros necesitábamos esto, obtener A de O' respecto a O. Necesitábamos derivar. Es decir, que tenemos que obtener las coordenadas X' como función de las coordenadas en X, ¿no? O sea, la coordenada Y' como una función de Y, y bueno, Z coinciden. Y lo que vamos a hacer es tomar la derivada de X' respecto al tiempo, ¿tá? Y vamos a tomar la coordenada derivada de Y' respecto al tiempo y vamos a derivar dos veces. ¿Tá? ¿Para qué? Para obtener esta aceleración para incluir en la pseudofuerza. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a derivar las coordenadas de esta forma. Lamentablemente es una porquería, ¿verdad? Porque tenemos allí una derivada de un producto, ¿tá? De las proyecciones de las coordenadas del punto P respecto a ambos marcos de referencia y luego las componentes que son temporalmente variables, como son coseno de alfa y seno de alfa. Y si eso se deriva dos veces, ¿tá? Concretamente llegamos a una expresión, como diríamos dos veces, muy parecida a la original. Concretamente lo que aparece, y lo vimos también para el caso del movimiento circular, es que por ser funciones trigonométricas derivadas dos veces aparece un coeficiente con signo de menos multiplicada la variable original. Concretamente lo que estamos viendo allí es que cuando eso se da y eso está presente, la aceleración del observador O' respecto del observador O para ese marco de referencia inercial no es ni más ni menos que la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Bueno, O' está acelerado, chocolate por la noticia, pero me estamos de alguna manera encontrando cuánto vale esa aceleración. Como yo ya sé lo que vale esta aceleración, ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? Ponerlo en la expresión de pseudofuerza, en la F asterisco, como menos m por aceleración del sistema inercial, sabiendo cuánto vale dicha aceleración ahora. ¿Ah? ¿Estamos bien? Me ahorré mucha cuenta, insisto, el desarrollo detallado lo pueden encontrar en el video de dicho año, y lo que vamos a hacer ahora simplemente es ver cómo trabajamos. Entonces, la fuerza centrífuga es una pseudofuerza que se escribe como F asterisco igual menos la masa del cuerpo por la aceleración del sistema inercial, que en el caso concreto de un observador fijo que no detecta movimiento de la masa m, esto vale menos omega cuadrado por r. Menos por menos me da más, por lo tanto la fuerza centrífuga es igual a más m por omega cuadrado por r. Hay que hacer toda esa derivada, toda esa cuenta cada vez que estamos en presencia de un marco de referencia acelerado de forma circular. No, simplemente mostrarles de que si ustedes ya saben que el observador está acelerado en movimiento circular, esta es una de las correcciones que hay que incorporar, la famosa centrífuga, ¿tá? Que no es una fuerza real, ¿tá? Es una fuerza complementaria, es simplemente el resultado de la inercia que tiene el cuerpo. Lo vimos un par de clases atrás, ¿verdad? Cuando ustedes van en el auto, sentados en el asiento del acompañante, ¿tá? Y el conductor dobla hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Ustedes para dónde sienten que se van? Para la puerta del conductor, ¿verdad? Del acompañante. ¿Hay alguien que los esté empujando?
Quien está dentro del auto le parece que sí, pero en realidad no hay ninguna fuerza verdadera que nos esté empujando para afuera. Simplemente ustedes venían en un cierto trayecto lineal y es el coche, ¿verdad?, el que de alguna manera abruptamente empieza a moverse hacia la izquierda. Y son ustedes entonces los que se llevan puesto la puerta del acompañante. Pero para yo poder compatibilizar lo que se ve desde el marco de referencia inercial afuera respecto a lo que ocurre en el auto, yo necesariamente tengo que introducir esta fuerza, ¿tá?, para poder hacer uso de la misma. Está muy instaurada, muchas veces se habla de la centrífuga, del lavarropas, ¿verdad? Tenemos bombas centrífugas que vemos luego en algunos cursos de fluidodinámica, con un principio como tal, pero lo cual es cierto es que no es ninguna fuerza verdadera. Simplemente es una construcción que surge simplemente de la existencia de un campo, de un observador que no es, que no es inercial, que está acelerado y que para que podamos compatibilizar las visiones debe ser incorporado a la sumatoria de fuerzas. ¿Tá? ¿Cómo funciona esto? Veamos un ejemplo. Imaginen que ustedes se suben al samba, ¿tá? Hay un palo ahí en el medio del samba y ustedes se atan con un hilo, una especie de resorte al mismo, ¿verdad? Si el samba no arrancó, si el samba no está rotando, ¿verdad?, ustedes tiran de la cuerda y se quedan ahí parados y no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué pasa si el samba de repente empieza a girar? Imaginen que este piso es muy resbaladizo, que es una especie de plataforma de hielo, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al resorte en la medida que eso empieza a girar? El palo está fijo, el palo está clavado. Se va a estirar, ¿verdad? Digamos, el palo está acá y está girando, yo en principio giro y me voy alejando del palo, ¿verdad? Me estoy como queriendo alejar de la plataforma. ¿Sí? Entonces, si se estira el resorte, es porque hay una fuerza. ¿No? ¿Cómo relaciono esa fuerza con el estiramiento del resorte? Bueno, estamos todavía en condiciones de poder hacer un planteamiento respecto a ambos marcos de referencia. Imaginen que esta es la plataforma circular. Tengo el viejo y querido observador O, que es un marco de referencia inercial, o sea, todo lo que él ve en principio es correcto, no necesita ningún tipo de compatibilización. Luego vamos a tener el observador O', ¿tá?, que es el que está clavado en la plataforma, sentado en el samba o en la calecita, que esto gira con omega. Entonces, como les decía, acá hay un palo que está clavado a la plataforma y que hay un resorte en el cual, en principio, tiene unida a una masa con el palo, ¿tá? El resorte tiene una constante K y el palo tiene, obviamente, a la masa una cierta distancia de 0. Vamos a asumir que el omega inicial es 0. Entonces, de 0 es igual al de 0, porque yo simplemente tengo el resorte en su longitud natural, no hace fuerza para ninguno de los lados. Entonces, sumatoria de fuerzas, en principio, ¿verdad?, velocidad angular inicial nula, sumatoria de fuerzas, vamos a plantear un eje X de esta forma, según el observador O, es 0. Esto es igual a masa por aceleración, por lo tanto la aceleración que tiene m según O es 0. Todo feliz, ¿verdad? La plataforma está quieta, el resorte en su longitud natural, no hay fuerza, no hay aceleración. Es lo mismo que O', ¿no? La cuestión pasa ahora cuando el movimiento arranca. Ahora tengo un omega distinto de 0. Entonces voy a tener la plataforma circular, voy a tener el palo clavado y ahora lo que decíamos hoy, ¿verdad? La masa se empieza a alejar. Ahora esto tiene una cierta separación, llamemos D, que es mayor que de 0. Al estirarse eso, ¿verdad?, aparece una cierta fuerza elástica. ¿Estamos bien? Obviamente que si esto se ve desde afuera,
lo que vamos a observar es que el palo que está clavado, ¿verdad? Va a tener una trayectoria, créanme que eso es circular, y lo mismo esto que está acá, ¿verdad? Esta es la trayectoria de la masa M. ¿Va? ¿Estamos bien? Entonces vamos a tratar de plantear esto según la lógica del observador O'. Este sería el caso 1, que es a omega igual 0, reposo, y este es el caso 2, ¿tá? Omega distinto de 0. ¿Bien? Para el caso 2, de vuelta, vamos a tomar este sistema de ejes coordenados, un eje horizontal. Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas según el eje X' para el observador O'. ¿Qué fuerzas pondrían? Recuerdan, ¿no? Como siempre, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tengo la masita. ¿Qué fuerzas verdaderas tendría esa masita que actúan sobre ella? La elástica, ¿que para dónde iría? Para adentro, ¿no? Si se estira el resorte va a querer justamente cerrarse, ¿verdad? Entonces, respecto a este eje, la fuerza elástica, como dijimos recién, ¿verdad? Es para allá. Fuerza elástica. Bien. Después está el peso y la normal, que obviamente se van a compensar. Peso para abajo en este plano de proyección. Normal hacia arriba, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Como fuerza verdadera, fuerza real? No. O no hay nada que me hayan dicho como para incorporar. Pero bueno, el sistema de eje lo estamos planteando respecto a quién. A O'. ¿O' está acelerado? Sí, está en una trayectoria circular. ¿Qué tiene que incorporar lo que acabamos de ver recién? La fuerza centrífuga. Que como lo dice bien su nombre, ¿verdad? Fuga, es hacia afuera. ¿Está? Que es más, valía fuerza centrífuga, como vimos hoy, ¿verdad? Acá atrás. Más m omega cuadrado r. R es la distancia al eje de giro. Esto es siempre radial y apunta hacia afuera. Esto es lo que indica el signo de más. ¿Tá? Escapa según la radial. Por lo tanto, volviendo al dibujo, esta es la radial, que es la que me dice la posición de la partícula. Si acá está el eje de giro, ¿verdad? Este es el R vector. Acá está el eje. ¿De acuerdo? Y ya está. No hay nada más que requiera incorporar. Esto sería igual acá por la deformación, ¿sí? Negativo, porque fíjense que estamos tomando un eje X' que apunta hacia la derecha, porque lo elegí así. El X', ¿verdad? Entonces es opuesto a la fuerza elástica, por eso le pongo el signo de menos, más la fuerza centrífuga, que esto sí sería positivo. ¿Y a qué sería igual esto? Ahí va. ¿Y qué aceleración veo yo de la pelotita? Es la que veo prima, ¿verdad? O prima es alguien que está sentado en el samba, ¿verdad? Que está mirando otra persona en el samba a la cual se le estiró el resorte y quedó en cierto lugar. ¿Cómo ven ustedes una persona que está también en el samba, quieto respecto a la plataforma? ¿Cómo? La ve quieta también. ¿Sí?
Recuerden que acá lo que es importante es quién observa esto. La pelotita M y O', en definitiva, los dos están girando, ¿no? Entonces, desde afuera ustedes ven que los dos están rotando. Ahora, si ustedes ponen la cámara en uno y miran al otro, ¿cómo lo ven? Así o así, ¿no? Lo veo siempre en el mismo lugar. Eso es lo bueno del cambio de marco de referencia. Si yo me subo a la plataforma, si yo me subo al samba, a mis compañeros, ¿cómo los veo? Sin contar el que salta, ¿no? Que siempre hay uno que salta. Si están todos sentaditos, ¿verdad? Yo a todos los veo quietos, como ustedes acá, ¿verdad? Imaginen que todo este salón de actos, digamos, lo pusiéramos a rotar. Más allá del efecto que podamos sentir, si cada uno mantiene su lugar en la silla, ustedes se miran entre sí y se ven quietos unos respecto a otros. Entonces eso es lo bueno que ofrece O'. O' ve a la masa M quieta. Entonces, ¿qué tiene que decir acá él? ¿Que esto vale? 0. ¿Estamos bien ahí? Se aleja hasta cierto lugar, dijimos, que se estira el resorte y después queda ahí, estirado. Pero sí, en principio, si eso lo hago muy rápido, la persona estaría oscilando todo el tiempo. Es una linda ecuación diferencial lo que da ese movimiento. Algo parecido van a ver después en algún ejercicio de dinámica. Pero bueno, por ahora simplemente se estira y queda en cierto lugar. Entonces, esto que está acá, simplemente lo tengo que sustituir por su valor, que según la expresión que determinamos hoy, esto era m omega cuadrado por r, siendo r esta distancia, ¿verdad? Por lo tanto, y acá simplemente despejando, pueden ver que x es en realidad m omega cuadrado por r sobre k. Es decir, que si la plataforma no gira, el omega, ¿cuánto vale? 0. Y yo no, en principio, le haría ningún apartamiento, no vería ningún x, ninguna deformación. Recordar que el x es la longitud final del resorte menos la natural. Esto sería d menos de 0, ¿no? En este esquemita que hicimos hoy. Esto era de 0 y esto es d. Es más, cuanto más rápido gire la plataforma, en principio mayor va a ser ese estiramiento. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo ve esto el observador O, que está desde afuera? ¿Cómo, perdón? El menos kx es porque el x' yo lo elegí positivo hacia la derecha y la fuerza elástica apunta hacia la izquierda. Es por eso nomás. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Simplemente para ver que la física siempre es la misma, todo depende del observador que elijamos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Desde el observador O. ¿Qué es lo que ve el observador O? O sea, ¿qué es lo que vemos nosotros desde fuera del samba? A longitud final menos longitud natural. Y según las distancias que tomamos, ¿verdad? La longitud final, el estiramiento final era d y el inicial era de 0. Bien, ¿qué es lo que se ve desde afuera? Entonces vamos a tener la plataforma que está girando, vamos a ver el palo, este es el eje, ¿sí? Y decíamos recién que acá estaba el resorte y la masa. ¿Qué es lo que vemos desde afuera? Vemos un movimiento que en principio que es circular, ¿verdad? Esa es la trayectoria del palo y esta es la trayectoria de la masa. La verdad que el dibujo me quedó bastante nefasto.
¿Qué sistema de ejes coordenados podemos tomar? El que querramos, ¿verdad? Podemos tomar un eje X también que apunte para allá. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en el eje X según el observador O. ¿Qué fuerzas hay? El diagrama de cuerpo libre no lo tengo que reinventar, ¿verdad? La primera parte del tratamiento anterior nos permitió identificar fuerza elástica, peso y normal, ¿no? Que son las fuerzas verdaderas, que son las que están. La única fuerza que tuve que agregar, así tipo mangazo, fue la fuerza centrífuga. ¿Bien? Así que respecto a este marco de referencia sigue valiendo eso. Yo tengo la pelotita, tengo la fuerza elástica para allá, ¿ah? Tengo el peso y tengo la normal. Y recuerden que estamos tomando un eje X para allá. ¿Bien? ¿Hay alguna otra fuerza verdadera más? No. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a la sumatoria de fuerzas. Me queda de vuelta menos K por X. ¿Por qué negativo? Porque tomé un eje X que es para afuera, ¿verdad? Y la fuerza elástica es para adentro. ¿A qué lo igualo esto? ¿Qué movimiento detecta O respecto de M? Movimiento circular. ¿Y un movimiento circular qué es? Un movimiento acelerado, por definición. Es más, esa aceleración, ¿cómo se llama? De un movimiento circular. La aceleración centrípeta. ¿Que cuánto vale? Tiene que valer o tiene que tener una aceleración hacia adentro. ¿Se acuerdan? En la relación de ejes. Yo precisaba una fuerza hacia adentro, en el caso de la pelotita con una tensión, ¿verdad? Si esta era la velocidad, una tensión hacia el eje para yo poder torcer la velocidad y poder describir, ¿verdad?, el trayecto circular. Esto vale omega cuadrado por R. Pero esa aceleración es hacia adentro. Entonces, esto tiene que tener signo de menos. Entonces, me queda la expresión de arriba, que menos kx es igual a menos m por omega cuadrado por r. ¿Está? Necesito que la fuerza elástica apunte hacia adentro para poder generar aceleración hacia adentro, centrípeta, para poder modificar la velocidad lineal que tiene esta partícula y describir en todo momento, ¿verdad?, una trayectoria tangencial a la línea punteada. ¿Está? Esta es la A y esta es la A. Y como pueden ver, de esta expresión, simplemente despejando X, nos queda m omega cuadrado por R sobre K. Que como es respecto a lo anterior, igual. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si yo estoy arriba de la plataforma que gira, a la masita la veo quieta. Pero para poder decir que la veo quieta, tengo que poner la centrífuga. Desde afuera, soy un observador inercial, no tengo que corregir nada. Digo lo que veo. Veo que hay una fuerza hacia adentro que no está balanceada, y está bien, no tiene que estar balanceada, porque necesito una fuerza hacia el eje de giro para poder sostener el movimiento circular. Esa fuerza neta que apunta hacia el eje se llama fuerza centrípeta, y no es una fuerza nueva. La fuerza centrípeta la toma una fuerza al ser rol, ya sea una tensión, ya sea una fuerza elástica, ya sea una fuerza de rozamiento, una normal. ¿Tá? Entonces necesito siempre una fuerza neta hacia el eje de giro si es que quiero sostener un movimiento circular. ¿Tá? Así que el de afuera ve trayectoria circular y dice, ah, el movimiento es acelerado. Alguien que está parado en la plataforma circular, en principio ve la masa de objeto de estudio quieta, dice, ah, está en equilibrio, pero él necesita corregir sus ecuaciones. Pero una consulta, ¿la fuerza centrípeta existe o es una fuerza? Acá la fuerza centrípeta la toma la fuerza elástica. La fuerza elástica se convierte en centrípeta. Una fuerza elástica es una tensión también definitiva. Pero bueno, ustedes cuando se suben al samba, que hablábamos hoy, si el samba gira despacito,
Ustedes van a estar paraditos en el samba y van a estar moviéndose alrededor, ¿verdad? ¿Quién toma en ustedes el rol centrípeto hacia adentro? Si están parados, los pies. Es la fuerza estática, ¿verdad?, que tenemos con los zapatos junto al piso, que están apuntando hacia el eje de giro, ¿tá?, para ustedes mantenerse en esa trayectoria circular. Siempre hay una fuerza verdadera que toma ese rol, ¿tá? Hasta una normal, en una curva peraltada, también puede llegar a cumplir y tomar ese rol. ¿Sí? Entonces llegamos a que el estiramiento del resorte es lo mismo para los dos. Es lo mismo para los dos. Tiene que ser el mismo. Pero a eso queríamos llegar. A eso queríamos llegar. Que lo que ve el observador O' y el observador O, en definitiva, el primero con la corrección, compatibiliza lo que ve el inercial, que no incorpora ninguna corrección porque no la necesita. Y esto es la física, ¿verdad? No importa el camino que ustedes toman, el resultado final tiene que ser el mismo, si es que está todo bien hecho. ¿Está claro? Después nos iremos adentrando en situaciones particulares de ciertos ejercicios que dirán, bueno, ¿dónde me paro? ¿Me paro en la plataforma que gira o me paro desde afuera para tratar de analizarlo siempre como un marco de referencia inercial? Y al principio es difícil decirlo, simplemente ver esto, ¿no? Si alguien se para respecto al marco de referencia inercial, que es el negro, ¿verdad? Vean que las ecuaciones, la ecuación diferencial a la cual van a tener que llegar, ¿qué trayectoria va a describir? Una trayectoria helicoidal, ¿no? Ya van a ver algo con el ejercicio 10 del práctico vinculado a eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ustedes se paran sobre el marco de referencia azul? Olvídense del negro, miren simplemente el azul. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hace la partícula respecto al marco de referencia en azul? Simplemente se mueve en un eje, ¿verdad? Solo se aleja. Es un movimiento unidimensional versus un marco de referencia negro, ¿verdad?, que es bidimensional, que además va cambiando el radio. Esas son las cosas que nos pueden brindar con ventaja, ¿sí?, trabajar con un marco de referencia inercial. ¿Cuál es el precio a pagar para trabajar en él? Introducir las dos fuerzas correctamente. Acá concretamente acabamos de ver una que es la fuerza centrífuga. ¿Está claro? Tan importante es que tiene lugar en el resumen de fórmulas, ¿está? Punto 1D, ¿no? Fuerzas centrífugas, ¿no? Pseudofuerzas en marco de referencias en rotación, ¿está? M omega cuadrado por R. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos. ¿Preguntas? Bueno, la centrífuga también nos obliga a nosotros a convivir con ellas en el día a día, ¿verdad? Si yo me quiero masar, si yo me quiero pesar de una balanza y me la llevo de viaje, me peso en el Ecuador, me peso ahí cerca de Groenlandia, o me peso en el Polo Norte. ¿Va a marcar lo mismo la balanza? Y la respuesta es no. Porque en definitiva, cuando yo intento masarme, ¿verdad?, pesarme, va a ser el reflejo neto que va a tener la fuerza peso sobre mí. Pero recuerden que estamos sobre la Tierra, ¿verdad? ¿Y la Tierra qué hace? Rota. Entonces la rotación de la Tierra establece que cualquier observador sobre la misma va a constituir un marco de referencia no inercial. Vamos a tener que incluir, por ejemplo, la centrífuga, lo que acabamos de ver acá. El tema es, bueno, si esta es la Tierra, aquí está la línea del Ecuador, este es el eje de rotación de la Tierra, ¿está? Así que acá está el oeste, acá está el este, acá está el polo norte y acá está el sur, y acá está el eje de rotación de la Tierra. Si ustedes se paran acá, en el Ecuador, y se hacen a ustedes mismos un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Lo que vamos a, de alguna manera, poner en primera instancia es la fuerza peso, ¿verdad?, que apunta hacia el eje o hacia el centro de la Tierra.
Pero como esto lo estamos analizando desde un observador que está clavado en la Tierra, está girando a una velocidad angular omega, lo que tenemos que hacer nosotros es además incorporar la pseudofuerza. La pseudofuerza establece acá claramente, este es el vector R, vector radial, ¿verdad? Radial hacia afuera, la fuerza centrífuga, que vale m por omega cuadrado R. El peso neto, o el peso efectivo, ¿a qué va a ser igual? A mg menos, ¿verdad?, la contribución de la velocidad angular de la rotación de la Tierra por el radio de la Tierra, ¿no? Si estoy moviéndome sobre la superficie terrestre, y asumiendo que la Tierra es una esfera que sabemos que no lo es, ¿verdad? Es una especie de elipse deformada bastante irregular, que el agua lo suele tapar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el peso neto, como pueden ver acá, sufre su mayor efecto sobre el ecuador en términos de acción de la fuerza centrífuga. ¿Qué es lo que pasa si me ubico en un lugar por acá intermedio? En este caso, el peso, como ustedes saben, ¿verdad?, tiene que apuntar, como siempre, hacia el centro de la Tierra, en la dirección radial, ¿no? Pero ¿para dónde apunta la centrífuga? Y para esto me sirve este ejemplo. Cuando hablamos que la fuerza centrífuga es igual a m más omega cuadrado por r, este vector radial es perpendicular al eje de giro. ¿Ah? ¿Cuál es el eje de giro? Bueno, lo voy a pintar acá. Bueno, el que está pintado en negro. Y la radial, como pudimos ver acá, ¿verdad?, era perpendicular al mismo. Voy a trazar la radial nuevamente. Así. Perpendicular al eje de giro. Y hacia afuera va a estar la fuerza centrífuga. M omega cuadrado por R. Entonces ahora, este R, ¿verdad?, es más chico que el anterior. Y aparte, no se alinea de forma antiparalela al peso. Tiene una componente, ¿verdad?, paralela y otra componente perpendicular. De hecho, si ustedes se paran en los polos, ¿verdad?, acá, me voy al polo sur, el peso, de vuelta, ¿verdad?, apunta hacia el eje de giro. ¿Hay centrífuga sobre el eje de giro? ¿Cuánto vale R? 0. Acá no existe la fuerza centrífuga porque el radio vale 0. Si ustedes se van al samba y se paran perfectamente sobre el eje de giro, en principio no van a tener ningún efecto neto de la fuerza centrífuga, ¿verdad?, porque están a igual distancia siempre del mismo. Si se separan un poco respecto al eje de giro, ahí empiezan a sentir el efecto. Entonces la fuerza centrífuga existe para el marco de referencia no inercial y sobre todo si este R es distinto de 0. Así que recuerden, y lo vimos una par de transparencias atrás, siempre radial hacia afuera, y si quieren agregarlo acá, se mide perpendicular al eje de giro. ¿Bien? ¿Está claro eso? La balanza que habría el número más grande, digamos, del polo. Exacto. Pesaría menos en el ecuador. Nos vendría bien. Por el viaje al Caribe y por lo que dice la balanza. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas de esto? Bien.
La derivada anterior tuvo una característica y es que la posición relativa al sistema de ejes primados del objeto era constante. El tema ahora es si simplemente levantamos esa constricción, es decir, yo ahora soy el objeto de estudio en el Samba y tengo la posibilidad de moverme respecto de la plataforma. Hoy recuerdan lo que decíamos, ¿no? Clavamos un palo, atamos un resorte y yo me agarré del mismo hasta que quede quieto. Entonces mi posición respecto al marco de referencia rotado era constante. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, empiezo a oscilar o si simplemente empiezo a caminar, empiezo a moverme? La pregunta que es, ¿qué ocurre? Y bueno, hay determinadas componentes de esta derivada que ahora no van a tener término nulo. ¿Tá? Va a aparecer un BR, y acá, una y dos veces. Y la derivada segunda va a quedar más porquería que la anterior, ¿sí? Y si simplemente se hacen esas cuentas de forma genérica, se pueden simplificar a esa expresión. Es decir, la derivada completa, segunda, del marco de referencia rotado, respecto al inercial, ahora tiene dos términos. Este secundario que está aquí, el menos omega cuadrado por R, fue el que nos dio lugar a la centrífuga. Y ahora aparece un segundo término que se puede simplificar como un producto cruz de omega cruz B. Y como nosotros sabemos que la fuerza complementaria es menos m por la aceleración del sistema no inercial, así que si lo multiplico por menos estos dos términos, ¿tá? Van a aparecer dos sumandos. Insisto, el de la derecha ya lo habíamos conocido, le llamamos centrífuga. Ahora el primero, que aparece cuando un objeto se mueve respecto al marco de referencia rotado, se llama fuerza de Coriolis. ¿Tá? Si ahora la masa objeto de estudio se puede mover según el observador O', entonces la aceleración de O' respecto a O es igual a más 2 omega cruz B menos omega cuadrado por R. Como las pseudofuerzas se calculan como menos m por la aceleración del sistema no inercial, entonces esto me queda menos 2m por omega cruz B más m omega cuadrado por R. Este segundo término es el que corresponde a la fuerza centrífuga, que ya lo acabamos de tratar. Ahora aparece este otro que se llama fuerza de Coriolis. No es Coriólisis, simplemente Coriolis. Siempre aparece bautizado pobre Coriolis en distintas variantes. Insisto, también forma parte del paquete de fórmulas, que son dos, tal como estamos viendo acá, ¿verdad? Que bueno, de alguna manera nos establece que siempre que tengamos un marco de referencia en rotación, van a aparecer potencialmente estas dos. Yo insisto que les conviene a ustedes pensar que siempre voy a tener que considerar las dos. Por algún motivo particular puede que una se anule y sobreviva la otra, o viceversa. Vimos hoy, ¿verdad? Cuando estamos en la Tierra, si nos parábamos sobre el eje de rotación de la Tierra, la fuerza centrífuga era cero. En principio hay que considerarla, pero para un cierto caso particular puede que se anule. Digo esto porque es una fuerza que por lo general la gente se olvida. Se suele incorporar bastante bien la centrífuga, no así Coriolis. Y siempre están potencialmente las dos. ¿Ah? Así que conviene a ustedes pensar que siempre debo de incluirlo si mi marco de referencia es no inercial y está en un marco de referencia rotacional. ¿Tá? Si después por algún motivo se anulan, bárbaro. Pero bueno, siempre vienen de a dos. ¿Sí? Entonces, si es un movimiento circular, un ejercicio, por ejemplo, depende de esté parada la persona o de la masa, digamos, la componente de peso en X, por ejemplo,
Y además las dos, si el observador está acelerando un movimiento circular. Es la fuerza complementaria para ese tipo de sistema de marco de referencia. Los otros ya vimos cómo se hacían. Tengo que saber cómo acelera, menos m por a, corrijo. Pero el tema es que el rotado tiene su complejidad y las ecuaciones lo muestran. Entonces simplemente le estamos mostrando cómo lo tienen que corregir, siempre agregando estas dos. ¿Tá? Pero insisto, son fuerzas complementarias, los agrega los marcos de referencias no inerciales. ¿Bien? Bueno, ¿y eso cuándo aparece? Vamos a ver un videito. Qué malo. ¿Por qué no me deja? Ahí va. Esto lo que vamos a hacer es así. Olvidémonos del samba, ahora simplemente por este experimento que hizo la gente del MIT. Es una guía, ¿verdad? Es una varilla larga que tiene la posibilidad de rotar. Entonces hay dos personas que simplemente se paran uno opuesto a la otra y se van a tirar la pelota. En la primera instancia, los dos van a estar quietos respecto al piso. Si los dos están quietos respecto al piso, ¿qué tipo de marco de referencia constituyen? Inercial, ¿verdad? Así que no necesitan corregir nada. Esa es la primera parte del movimiento. Uno le tira la pelota a otro, ¿verdad? Movimiento de proyectil. Una trivialidad, ¿verdad? Parece la selección uruguaya en el preolímpico. Lo único que pudieron hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ahora tiro la pelota? Uno le apunta al otro, ¿verdad? Y le erran. ¿Por qué le erran? Yo tiro la pelota al aire y ¿qué pasa? El observador gira, ¿no? La pelota sigue en el aire y el observador gira. La pelota se tira y sale derecho. La pelota sigue en movimiento. ¿Cuál es el problema? Miren ahí, la trayectoria es perfectamente lineal. ¿Qué le pasa al observador? Está rotando. Entonces, la lógica ahora es qué es lo que pasa desde ese marco de referencia, desde lo prima. Ahora cambio la camarita, la pongo en el sistema en rotación. Miren lo que le pasa con la pelota. ¿Qué trayectoria describe? Circular. ¿Pero hace una trayectoria circular la pelota? Desde afuera. Era lineal, dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que los observadores están rotando. Entonces, lo que nos permite a nosotros agregar estas correcciones centrífuga y Coriolis es compatibilizar ese movimiento. Para poder explicar lo que él ve y lo que yo veo, necesariamente tengo que introducir una fuerza lateral que me pueda explicar el desplazamiento hacia el lado, en este caso concreto izquierdo, ¿verdad? ¿Bien? Este es un video muy retro, pero muy bueno. Fíjense lo que hacen las personas, ¿no? Una punta a la otra, le tira una pelotita y se curva, ¿no? No la tiran con comba. O eso parece al menos, ¿no? Ahora la tira así también y bueno, también se desvía. ¿Qué pasa con esos dos observadores? ¿Dónde están? Están girando. De hecho, ahora la parte más buena es cuando agarran la pistola de agua y la apunta a ella. Tenemos una desviación también lateral. Y bueno, para terminar van a generar el péndulo de Foucault, ¿verdad? Que algo hablamos la otra vez,
es el péndulo que tiene un desviamiento respecto al plano vertical, como consecuencias también de que la Tierra está rotando, ¿verdad? Y no es ningún símbolo de adoración a Satán, ni mucho menos. Pero bueno, tenemos que la fuerza de Coriolis hace que el desplazamiento del péndulo vaya por fuera del plano, ¿tá? Bueno, todas estas cuestiones, y vamos ahora a dar más ejemplos todavía, porque Coriolis es algo que de alguna forma aparece en el cotidiano en un montón de aplicaciones. Lo tienen que hacer los francotiradores para poder corregir las trayectorias de proyectil de las balas, lo tienen que hacer los misiles, ¿verdad? Es lo que explica el tránsito de las corrientes marinas, de la superficie del agua y también la generación de ciertos vientos y direcciones de vientos Araucaná, todo consecuencia de que la Tierra es un marco de referencia no inercial, ¿tá? Estamos en un sistema que está rotando. El tema es cómo corregimos ese hecho. Y bueno, lo que acabamos de ver es una forma de hacerlo, ¿tá? Vamos a ver ahora justamente esta situación que estábamos viendo hoy. De vuelta, acá es la plataforma circular, lo que está dibujado en el cuadrado azul es uno de los observadores que estaban tirando la pelota. La pelotita, si el marco de referencia no está girando, es simplemente directo, ¿verdad? La trayectoria que tengo es lineal. Es un poco lo que vamos a describir ahora. Entonces, acá está el observador que tira la pelota. En principio la tira de forma diametral, ¿sí? Pero bueno, si yo estoy analizando todo esto desde el marco de referencia inercial, ¿qué es lo que ve el observador O? Simplemente que en la medida que transcurre el tiempo, la pelota simplemente se va y se va alejando, ¿tá? ¿Estamos bien? Alguien desde afuera ve un proyectil que describe la trayectoria tal como la describimos en el caso de cinemática, bidimensional. El tema es que acá va a estar sentado el observador prima. Pero como esto gira con cierta velocidad angular omega, lo que va a pasar es que cuando vamos a sacar la segunda foto, que corresponde a este trayecto que está acá, ahora el observador prima está acá, ¿no? Y después cuando sacamos la tercera foto, el observador prima está acá. Y cuando vamos a sacar la cuarta foto, está acá, y cuando saca la quinta foto, está acá. Entonces, esto es lo que ve el observador O, y está todo bien. Salió la pelotita con cierta velocidad V0 respecto al piso y describió una trayectoria perfecta de proyectil. El tema es, ¿qué es lo que ve el observador O'? O' lo que ve respecto a este movimiento, bueno, él se ve quieto, ¿verdad? Y miren nomás esta cuestión, ¿no? Él vio que la pelota sale casi sobre él, pero después, poco a poco, se va alejando, y se va alejando de esta forma. Entonces, si él ve simplemente la trayectoria de proyectil, o si se quieren para simplificar, apoyo la pelota en el piso y la empujo, simplemente va a recibir una trayectoria de movimiento rectilíneo uniforme. Porque una trayectoria lineal ahora se puede curvar. Si acá es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay ninguna fuerza neta. ¿Por qué hay una trayectoria que se desvía? Hay una fuerza neta acá. La fuerza neta que explica esta trayectoria es la fuerza de Coriolis. ¿Cómo se calcula esa fuerza de Coriolis? Lo vamos a ver en este caso concreto. Él va a ver cierta velocidad v que está acá.
y vamos a aprender cómo se trabaja con la misma. Como el observador O es un observador acelerado circularmente, va a tener que agregar centrífuga y Coriolis. Por ahora voy a despreciar el efecto de la centrífuga, no me va a interesar. Está presente, obviamente, solamente me voy a centrar en cómo calcular Coriolis. Es menos 2m por omega cruz b. ¿Quién es b? Es la velocidad de m, o sea, del objeto de estudio, según O'. ¿Sí? Omega es la velocidad angular, como ustedes saben, ¿verdad? Eje de giro, entonces omega. Así que lo que hay que hacer es un producto cruz de ambos, ¿no? Para trabajar con Coriolis, lo primero que hay que hacer es hacer el producto omega cruz b. Segundo paso, acá hay un signo de menos. Hay que determinar ese vector resultante y darle vuelta al sentido, es decir, hallar el opuesto. Y tercer paso, hay que hallar el módulo. El módulo de un producto vectorial es el producto de módulos por el seno del ángulo que forman los dos. Alfa es el ángulo entre omega y b. ¿Estamos bien? Así que esa sería la fuerza salvadora que me va a poder explicar esa desviación lateral que estamos viendo acá. ¿Ah? Claro. Pero es muy importante identificar, primer punto, la dirección, segundo punto, el sentido correcto y tercer punto, el módulo, ¿no? Son los tres aspectos que me van a permitir definir de forma completa ese vector. ¿Estamos bien? Bueno, hay que hacer omega cruz b. Fíjense, el vector b está en este plano, ¿verdad? Apuntando hacia arriba. El vector omega lo traigo paralelo para que coincidan las colas de los vectores, ¿verdad? Este es omega y este es b. Ambos definen este plano, ¿verdad? Como siempre, el producto vectorial de ambos va a definir una dirección que es perpendicular a los dos. Así que la dirección perpendicular omega cruz b es esta. ¿No? ¿Está claro? O sea que este plano secante, ¿tá? La dirección perpendicular al mismo es en esta dirección. ¿Estamos bien? Después hay que hacer en omega cruz b, ¿verdad? Teníamos que identificar el plano perpendicular, luego el sentido, teníamos que cerrar la mano derecha, ¿verdad? Del primer al segundo vector. ¿Quién es el primer vector? Omega. El segundo vector es b. Tengo que poner la palma de la mano de tal forma de ir del primero al segundo por el menor ángulo. Si este es omega y este es b, ¿tá? Tengo que poner la palma de la mano de qué lado. Siempre hay dos opciones, ¿verdad? O de esta o de este lado. ¿Cuál es la ubicación correcta para ir de omega a b por el menor ángulo? Del lado izquierdo de ustedes, ¿verdad? Así, así. Este es omega, la flecha, así. Para hacer 90 grados, ¿verdad? Porque si pusiéramos la mano del lado derecho de ustedes, y este es omega para ir a b, tendría que hacer la vuelta entera, hacer 270 grados. ¿De acuerdo? Así que pongo la mano del lado izquierdo de ustedes para apuntar al vector verde al azul. Cuando hago eso, entonces, consigo identificar a omega cruz b para acá. ¿Bien?
Luego, segundo paso, cambio el sentido. Yo sé que opuesto a esa dirección está la fuerza de Coriolis. Así que para este lado va a estar la fuerza. Fuerza de Coriolis. Y luego el módulo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el alfa? Alfa es el ángulo entre omega y b. Forma un ángulo de 90. Así que esto es 2m por omega b módulo. ¿Está? Si simplemente limpio un poquito el dibujo, acá, lo que estamos encontrando es que de esta trayectoria justamente surge eso. Como consecuencia de que esta es la velocidad v, que este es el vector omega, que se puede ubicar arriba del vector para hacer el producto cruz, siempre nos va a quedar perpendicular a los dos la fuerza de Coriolis. ¿Tá? Y en otro punto, lo mismo, ¿no? Va a haber otra v', porque la velocidad v puede cambiar, y perpendicular, ¿verdad?, la fuerza de Coriolis. ¿Está claro? Es una porquería y lo sabemos, ¿está? Es por eso que tenemos que definir, para simplificar esa operativa, el producto cruz, que así todo nos simplifica la situación. Entonces es bastante más complejo de hallar que la fuerza centrífuga, porque la fuerza centrífuga lo único que le importaba que era la distancia al eje de giro, irradiar para afuera y chao. No le importaba si se moviera o no se moviera. Para que exista Coriolis, y esto de alguna manera lo resume la expresión, tiene que haber omega, obviamente, si no, no tendríamos un marco de referencia de rotación. Tiene que haber b, que es la velocidad del objeto respecto al marco de referencia o prima. E importa la dirección en la cual se mueva, porque tengo que hacer el producto vectorial para identificar el sentido que este tiene. ¿Está claro? Así que esa desviación que estábamos viendo en los videitos se puede explicar como efecto de esta fuerza. Si son lo suficientemente nerdos como para hacerlo, si se suben a un ómnibus, cuando el ómnibus va a tomar una curva y corren a lo largo del pasillo, van a poder sentir la fuerza de Coriolis. Lo pueden hacer. En algún momento de mi vida lo hice, después lo dejé de hacer, por razones obvias, ¿no? Pero lo pueden experimentar ustedes mismos. No se lo recomiendo que lo hagan en el samba, porque me parece demasiado peligroso. En general, me parece peligroso. ¿De acuerdo con esto? Entonces, volviendo rapidito a los videos, ¿está? Insisto. Esto que decíamos hoy de la desviación lateral, ¿está? Ustedes perfectamente podrían hacer el producto cruz en este caso, considerando, también verdad que es el marco de referencia, también es en sentido horario, el giro que tiene, ¿está? Ese, ¿se acuerdan? Era el observador quieto respecto al piso, es decir, el observador inercial, que ve simplemente la trayectoria lineal tal como se espera. Pero ahora, para el marco de referencia rotado, ahora la camarita está arriba del sistema que gira, ¿verdad? Entonces él ve la trayectoria que se curva. Y para poder explicar esa curvatura, necesariamente tenemos que incluir la fuerza de Coriolis tal como lo acabamos de hacer en este caso. ¿Bien? Tiene la misma desviación hacia afuera y perpendicular a la trayectoria como acabamos de ver, ¿no? Si la velocidad fuera un poco más hay que analizarlo para el módulo. Exacto. Lo vamos a ver en uno de los ejemplos que están ahora acá a continuación, cuando el ángulo deja de ser 90, que puede ser. Bien. Bueno, en este caso, acabamos ya de analizar esa situación. Imaginen ahora que simplemente la partícula escapa a lo largo de ese trayecto, ¿tá? Pero ahí está B, acá está omega, el producto cruz me da en esta dirección, ¿tá? Omega cruz B, sentido entrante,
Por lo tanto, la fuerza de Coriolis es, en este caso, hacia afuera. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Y con esto terminamos, rapidito. En el caso de una trayectoria que es circunferencial dentro de la propia plataforma. Tenemos la plataforma circular. Imaginen que hacemos una canaleta, también circunferencial, y ahora la pelotita tiene la capacidad de moverse a lo largo de la misma. ¿Tá? Como siempre, acá está el eje de giro. Vamos a asumir la velocidad apuntando hacia abajo. Esta es la velocidad angular omega en el eje. Entonces, bueno, de vuelta, para hallar la fuerza de Coriolis, ¿tá? Que es menos 2m por omega cruz b. Recuerda el procedimiento simple, omega cruz b, luego menos omega cruz b, y luego hallar el módulo de la fuerza como 2m omega b seno de alfa. ¿Tá? Identifico el plano omega b, que de vuelta en este caso es un plano secante, ¿tá? Al plano proyección. ¿Sí? Omega es esta dirección, termina las dos. B va para abajo, ¿verdad? Entonces, para cerrar el primer vector sobre el segundo por el menor ángulo, ustedes tienen que necesariamente poner omega y B, ¿no? La mano siempre tiene dos opciones, o de este lado o de este. La forma de poder cerrar omega sobre B a 90 grados es del lado derecho de ustedes, ¿no? Del lado izquierdo van a tener que hacer la vuelta larga. Así que omega cruz B, en este caso, tal como lo estamos haciendo, es para allá, con lo cual la fuerza de Coriolis, que es la opuesta, ¿verdad?, apunta para el otro lado. Y nuevamente el módulo, en este caso, siguen valiendo 90, seno de 90 grados, que esto vale 1, ¿está? 2m omega por b. ¿Sí? Vieron que la dirección cambia. Todo va a depender, obviamente, que de omega, pero más aún de la dirección y sentido que tenga la velocidad. Así que no hay reglitas, tenemos que hacer el producto vectorial caso a caso. Con lo cual, recomiendo fuertemente practicar esa parte, sobre todo para el primer control. ¿Ah? Y muchos ejercicios de múltiple opción, del práctico, y los exámenes y los controles van directamente a aplicar directamente esta expresión. A ver si ustedes identifican si es la situación en la cual hay que aplicar Coriolis y aplicar el producto vectorial a través de esta expresión, que entonces lo tienen que saber de memoria, está en el resumen de fórmulas, para ver si pueden corregir adecuadamente esta situación. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, dejamos por acá, nos vemos el miércoles.